Lección 1. Planificación de eventos. Hola Ana, ¿ya has hecho una reserva para el evento? Aún no. Me preguntaba si deberíamos traer nuestra propia comida. Esa es una buena idea, podría ahorrar dinero y permitirnos disfrutar de nuestros favoritos. Exactamente. Además, podemos hacerlo más personal con platos caseros. Verdadero, ¿qué tipo de comida crees que deberíamos llevar? Quizás una combinación de aperitivos y postres. Eso cubre todas las bases. Gran plan, puedo preparar algunos bocadillos mientras tú te encargas de los postres. Suena perfecto. ¿Tienes algún snack específico en mente? Estaba pensando en hacer unos nachos picantes, siempre son un éxito. Lección 2. Explorando Tailandia. Buenos días Ana, ¿has pensado en nuestro viaje a Tailandia? Sí. Estoy tan emocionada. Deberíamos buscar opciones de transporte dentro de Tailandia. Definitivamente, he oído que los trenes pueden ser una forma pintoresca de viajar. Eso sería increíble. Además, es más respetuoso con el medio ambiente. Verdadero, ¿qué pasa con los autobuses? A menudo conectan bien las ciudades más pequeñas. Los autobuses son geniales. También pueden ser económicos. Exactamente, ¿has pensado en alquilar una scooter? Tengo. Suena divertido, pero la seguridad es importante. Absolutamente, también debemos comprobar las normas de tráfico antes de partir. Lección 3. Aventuras en la naturaleza. Hola Ana, estaba pensando en visitar el lago pronto. Eso suena fantástico. Incluso podríamos intentar observar aves allí. Sí, hay tantas aves hermosas alrededor de los lagos. Exactamente. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. ¿Deberíamos planificar una excursión de un día? Absolutamente. Podemos preparar un picnic y disfrutar del paisaje. Esa es una idea perfecta. ¿Qué más deberíamos traer? Quizás unos binoculares para observar aves y una cámara para capturar momentos. Grandes sugerencias. También traeré una manta para que nos sentemos. Lección 4. Frutas saludables. Hola Ana, estaba leyendo sobre frutas deliciosas, especialmente manzanas y kiwis. Oh, me encantan ambos. ¿Sabías que están llenos de nutrientes? Sí, las manzanas son excelentes para la fibra y el kiwi es rico en vitamina K. Exactamente. Comer una variedad de frutas es muy importante para nuestra salud. ¿Sabías que alrededor del 10% de los nutrientes que necesitamos pueden provenir de las frutas? Eso es cierto. También aportan color y sabor a nuestras comidas. ¿Cuál es tu forma favorita de disfrutar las frutas? Me encanta hacer ensaladas de frutas o batidos. Son refrescantes. Esas son excelentes opciones. También los disfruto en yogur. Lección 5. Comprender el impacto. Buenos días, Ana. ¿Has pensado en que algunas cosas deben eliminarse para crecer? Sí. Es interesante cómo el cambio puede ser necesario para avanzar.
Exactamente, a veces, aquello a lo que nos aferramos puede obstaculizar nuestro progreso. Bien. Es como hacer espacio para nuevas oportunidades en la vida. ¿Cuáles crees que son algunas de las cosas que a la gente le cuesta dejar de lado? A menudo son las experiencias pasadas o las influencias negativas las que los frenan. Sí, pero reconocer esto es el primer paso hacia la mejora. Absolutamente. Sin embargo, se necesita coraje para hacer esos cambios. Definitivamente, pero una vez que lo hagamos, podremos conducirnos a un futuro mejor. Lección 6. Alimentación saludable. Hola Ana, con la obesidad en aumento, es importante controlar nuestra ingesta de alimentos. Absolutamente. Sin embargo, esto no significa que debamos morirnos de hambre. Bien, se trata de moderación y de tomar decisiones saludables. Exactamente. Llevar una dieta equilibrada contribuye significativamente a nuestro bienestar. ¿Cuáles cree que son algunas formas sencillas de mantener hábitos alimentarios saludables? Creo que preparar comidas puede ayudar a evitar decisiones poco saludables de último momento. Ese es un gran consejo. Planificar las comidas con antelación marca una gran diferencia. Sí. Además, incorporar más frutas y verduras es fundamental. Definitivamente, están llenos de nutrientes y bajos en calorías. Lección 7. Encontrar información. Buenos días, Ana. Necesito encontrar el mostrador de información en este lugar. Oh, está en el primer piso cerca de la entrada. Perfecto, ¿es fácil de detectar? Sí, tiene un cartel grande, así que no te lo puedes perder. Eso es útil. ¿Qué tipo de información puedo obtener allí? Proporcionan mapas, horarios de eventos y asistencia general. Excelente, definitivamente pasaré por aquí. ¿Lo has usado antes? Sí, lo hice cuando lo visité por primera vez. Fueron realmente útiles. Es bueno saberlo. Siempre es bueno tener apoyo en lugares nuevos. Lección 8. Compras saludables. Hola Ana, creo que el pasillo de alimentos saludables debería tener lo que necesitamos. Tienes razón. Es un gran lugar para opciones nutritivas. Muy bien, juntemos todo lo que necesitamos para nuestras comidas saludables. Sí. Tomaré algunos cereales integrales y nueces. Perfecto, buscaré algunas frutas y verduras frescas. Gran elección. Los productos frescos son esenciales para una dieta equilibrada. Definitivamente, ¿tienes algún favorito que quieras incluir? Me encantan los aguacates y las espinacas, son tan versátiles. Buenas elecciones. También compraré algunas bayas para batidos. Lección 9. Vida costera. Buenos días, Anna. He estado pensando en los pueblos de la costa. Oh, me encantan los pueblos costeros. Tienen un encanto tan único. Sí, la agricultura también es importante en esas zonas, ¿no? Exactamente. Es interesante cómo la agricultura se adapta a los entornos costeros. ¿Has visitado algún pueblo costero famoso?
Sí, visité uno en PI. Era hermoso con casas coloridas. He oído que Pei también es famosa por sus mariscos. Es. Los rollitos de langosta fresca son algo que debes probar. Eso suena delicioso, me encantaría experimentar eso algún día. Lección 10. Senderos naturales. Hola Ana, escuché que hay un hermoso sendero en las montañas cercanas. Ah, de verdad. Me encanta el senderismo. ¿Has estado allí todavía? Todavía no, pero estoy ansioso por explorarlo. ¿Qué te gusta del senderismo? Disfruto del aire fresco y de las impresionantes vistas desde la cima. Aquí igual, es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. Exactamente. Además, también es un ejercicio maravilloso. ¿Prefieres hacer senderismo solo o con amigos? Me gustan ambos. Hacer senderismo con amigos puede ser más divertido y motivador. Verdadero, deberíamos planear una caminata juntos algún día. Lección 11. Adoptar la simplicidad. Hola Ana, ¿en serio? ¿Qué has aprendido hasta ahora? Bueno, se trata de abrazar la simplicidad y encontrar alegría en las pequeñas cosas. Eso suena refrescante. ¿Cómo aplicas eso en tu vida? Intento ordenar mi espacio y centrarme en lo que realmente importa. Ese es un gran enfoque. Puede ser liberador, ¿no? Absolutamente. Vivir simplemente me ayuda a apreciar los momentos cotidianos. Estoy de acuerdo. ¿Ha encontrado alguna práctica específica que ayude? Sí, llevar un diario y meditar son realmente beneficiosos para mí. Eso es maravilloso. He oído que la atención plena también puede mejorar tu concentración. Lección 12. Regalos reflexivos. Buenos días, Ana. He estado pensando en que las antigüedades también son excelentes regalos para los amigos en casa. Estoy completamente de acuerdo. Son únicos y tienen un toque personal. Exactamente. ¿Qué tipos de antigüedades crees que son mejores para regalar? Las joyas vintage siempre son un acierto. Tiene un atractivo atemporal. Eso es cierto. ¿Y qué pasa con los elementos decorativos? Sí. Un hermoso jarrón o un grabado antiguo enmarcado pueden alegrar un hogar. Grandes ideas. ¿Has dado algún regalo antiguo recientemente? Le regalé a mi amigo un libro de cocina antiguo. A ella le encantó. Es un regalo tan atento. Apuesto a que despertó algo de nostalgia. Lección 13. Planes de viaje. Hola Ana, en realidad estaba pensando en hacer un viaje corto. ¿Y tú? Eso suena emocionante. Yo también he estado considerando una escapada. ¿A dónde quieres ir? Estoy pensando en visitar las montañas para tomar aire fresco. Gran elección. Amo las montañas. ¿Algún sendero específico en mente? Sí, hay un hermoso sendero del que escuché. Tiene unas vistas impresionantes. ¡Wow! Me encantaría caminar allí. La naturaleza siempre me rejuvenece. Aquí igual,
¿Viajas habitualmente solo o con amigos? Prefiero ir con amigos. Hace que la experiencia sea más divertida. Estoy de acuerdo, compartir aventuras crea recuerdos inolvidables. Lección 14. Mejoras de habitación. Hola Ana, estaba consultando sobre suites disponibles por un costo adicional. Oh, eso es interesante. ¿Cuánto costaría actualizar a una suite? Son $100 adicionales por noche. ¿Crees que vale la pena? Si incluye más comodidades, podría ser una buena oferta. Exactamente, una habitación más grande con vistas podría mejorar la experiencia. Y a veces las suites también incluyen desayunos de cortesía. Es un buen beneficio. ¿Alguna vez te has alojado en una suite? Sí, una vez. El espacio extra fue muy relajante. Me lo puedo imaginar. Es bueno tener un área separada para relajarse. Lección 15. Cocina creativa. Buenos días, Anna. Me encanta crear contenido atractivo, compartir recetas y técnicas de estilo de comida. Eso suena increíble. Disfruto cocinar y probar nuevas recetas también. ¿Cuál es tu tipo de cocina favorita para explorar? Me encanta la comida italiana. Los sabores son ricos y reconfortantes. El italiano es delicioso. ¿Tienes un plato estrella? Sí, que hago una lasaña casera fantástica. ¿Qué pasa contigo? Se me da muy bien preparar platos salteados con verduras frescas. MMM. Freír mantiene los sabores vibrantes y crujientes. Exactamente, es rápido y saludable también. Lección 16. Señas bilingües. Hola Ana, noté que los letreros están tanto en inglés como en el idioma local. Es bueno saberlo. Se lo pone más fácil a los viajeros. ¿Hay otras opciones? Sí, algunos lugares ofrecen visitas guiadas en varios idiomas. Eso es útil. Permite que todos comprendan la historia y la cultura. Exactamente, también mejora la experiencia general de visitar un lugar. Aprecio cuando los lugares son tan inclusivos. Yo también, muestra respeto por las diferentes culturas y visitantes. ¿Has experimentado algún tour como ese? Sí, me uní a una gira cultural en España, y fue fantástico. Lección 17. Técnicas de relajación. Buenos días, Anna. He estado explorando excelentes formas de relajarme. Eso suena increíble. Siempre he querido encontrar técnicas de relajación efectivas. Uno de mis favoritos es el yoga. Realmente calma mi mente y mi cuerpo. He oído que el yoga es excelente para aliviar el estrés. Debería intentarlo. Sí, también es perfecto para la flexibilidad. ¿Has probado la meditación? Todavía no, pero tengo curiosidad al respecto. ¿Cómo ayuda? Mejora la concentración y ayuda a despejar la mente. Deberías intentarlo. Lo haré. Creo que tanto el yoga como la meditación podrían beneficiarme. Definitivamente, asistamos juntos a una clase en algún momento para comenzar.
Lección 18. Trabajando juntos. Hola Ana, creo que es importante vernos trabajar más estrechamente en las cosas que podemos hacer mejor juntos que solos. Estoy completamente de acuerdo. La colaboración puede conducir a resultados sorprendentes. Sí, Europa es más fuerte cuando lo hacemos. ¿Has visto algún ejemplo de eso? Definitivamente. La Unión Europea promueve la cooperación entre los países miembros. Exactamente, es fascinante cómo la unidad puede mejorar el progreso. Y fomenta el intercambio cultural, lo que resulta enriquecedor para todos los implicados. Absolutamente. ¿En qué áreas crees que podríamos mejorar? Creo que podríamos centrarnos más en prácticas e innovaciones sostenibles. Ese es un gran punto. La sostenibilidad es crucial para nuestro futuro. Lección 19. Hallazgos de moda. Hola Ana, ¿qué tal esta falda de flores? Es lindo. Sí, es encantador. Me gustan mucho los colores. Creo que te quedaría genial. ¿Te lo vas a probar? Con seguridad. Me encantan los estampados florales, especialmente en primavera. Realmente alegran un conjunto. ¿Con qué lo combinarías? Probablemente usaría un top blanco sencillo para mantenerlo equilibrado. Suena como una combinación perfecta. ¿Usas faldas a menudo? No todo el tiempo, pero disfruto usarlos en ocasiones especiales. Pueden ser tan versátiles. Puedes vestirlos formales o informales. Lección 20. Elementos esenciales para empacar. Buenos días, Anna. Creo que 2 pares de zapatos deberían ser suficientes para un viaje corto. Eso suena razonable. ¿Qué pasa con los artículos de tocador? ¿Debería traer el mío? Definitivamente, siempre es bueno tener a mano tus productos favoritos. Verdadero. No puedo viajar sin mi rutina de cuidado de la piel. Aquí igual, me hace sentir más cómodo mientras estoy fuera. Normalmente llevo botellas de viaje para ahorrar espacio. Esa es una idea inteligente. ¿Tiene una lista de equipaje? Sí, me ayuda a mantenerme organizado y no olvidarme de nada. Debería empezar a usar uno. Haría que empacar fuera menos estresante. Lección 21. Inspiración para el fitness. Hola Anna, me di cuenta de que tienes músculos como los tuyos. Es bastante atractivo. Gracias, Juan. Trabajo duro para ello. ¿Tiene algún consejo? Sí, la coherencia es clave. Los entrenamientos regulares marcan una gran diferencia. Estoy de acuerdo. También me concentro en una dieta equilibrada para impulsar mis entrenamientos. Eso es importante. ¿Qué tipo de ejercicios disfrutas más? Me encanta el entrenamiento de fuerza y el yoga. Se complementan bien. Excelentes opciones. Debería intentar añadir yoga a mi rutina. Te encantaría. Ayuda con la flexibilidad y la relajación. Suena perfecto. Motivémonos unos a otros para mantenernos en forma. Lección 22. Apoyo a la amistad. Buenos días, Anna.
significa mucho para mí tener la suerte de tenerte como una amiga que me apoya. El sentimiento es mutuo. Agradezco también tu aliento. Es fantástico tener a alguien con quien compartir desafíos y éxitos. Sí. Siempre podemos animarnos unos a otros cuando los tiempos son difíciles. Exactamente, crea un fuerte vínculo entre nosotros. Y es importante celebrar los logros de cada uno. Absolutamente, salud por nuestra amistad y por todos los buenos tiempos que nos esperan. Salud. Sigamos apoyándonos unos a otros en nuestros objetivos. Estoy deseando que llegue, juntos podemos lograr cosas increíbles. Lección 23. Perspectivas locales. Hola Ana, ¿estás familiarizada con la zona de por aquí? Sí, he vivido aquí por un tiempo. Es un lindo lugar. Es genial escuchar eso. Si necesito ayuda, ¿puedo pedirles ayuda? Por supuesto. No te preocupes, podemos ayudarte con cualquier cosa que necesites. Te lo agradezco. ¿Algún lugar favorito que recomiendes? Definitivamente. Hay una cafetería encantadora con pasteles fantásticos cerca. Suena delicioso. ¿Cuál es tu pastel favorito allí? Me encanta su croissant de almendras, es tan hojaldrado y mantecoso. Tendré que intentarlo. Lección 24. Descubrimientos raros. Hola Ana, ¿sabías que algunos fenómenos naturales pueden ser bastante raros y fascinantes? Eso es realmente fascinante. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, cosas como playas bioluminiscentes o flores raras. Oh, vaya. Siempre quise ver una playa bioluminiscente. Es mágico, el agua brilla por la noche, gracias a pequeños organismos. Eso suena increíble. ¿Se encuentra en muchos lugares? Principalmente en regiones tropicales. ¿Has visitado algún lugar único? Sí, visité un parque nacional con impresionantes cascadas. Eso es asombroso, las cascadas tienen un efecto tan calmante. Lección 25. Viaje diario. Hola Ana, ¿cómo sueles llegar al trabajo? Tomo el autobús todas las mañanas. Es conveniente para mí. Genial, ¿cuánto dura tu viaje? Suele tardar unos 30 minutos, dependiendo del tráfico. No está tan mal, ¿disfrutas de tus viajes en autobús? Sí, me gusta escuchar música o leer durante el viaje. Eso suena relajante, prefiero ir en bicicleta al trabajo. Oh, esa es una elección saludable. ¿Cuánto tiempo te lleva? Unos 20 minutos. Es una buena manera de empezar el día. Lección 26. Concientización sobre la ciberseguridad. Hola Ana, me aseguré de usar contraseñas seguras y habilitar la autenticación de 2 factores. Eso es inteligente. La ciberseguridad es muy importante hoy en día. Estoy de acuerdo. ¿Ha tomado alguna medida para proteger sus cuentas en línea? Sí, actualizo mis contraseñas periódicamente y evito usar la misma en todas partes.
Esa es una buena práctica, ayuda a mantener segura su información. Exactamente. También evito compartir información personal en las redes sociales. Muy sabio, es fácil para los piratas informáticos recopilar información de esa manera. Sí. Mantenerse informado sobre las amenazas a la seguridad también es fundamental. Absolutamente, sigamos compartiendo consejos sobre cómo mantenernos seguros en línea. Lección 27. Consejos de viaje. Hola Ana, ¿has oído hablar de los visados a la llegada para turistas? Sí, lo tengo. Pueden ser perfectos para viajes espontáneos. Exactamente, ¿has pensado en viajar a algún lugar que ofrezca eso? Estoy considerando visitar algunos países del sudeste asiático. Eso suena increíble. ¿Qué países están en tu lista? Tailandia y Malasia están en la cima. Tienen hermosos paisajes. Ambas son opciones fantásticas. ¿Has verificado los requisitos de visa? Sí, lo hice. Es genial que permitan una fácil entrada a los turistas. Absolutamente, hace que viajar sea mucho más cómodo. Lección 28. Encontrar el bolso adecuado. Buenos días, Anna. Quiero una riñonera que pueda contener mi teléfono, mi billetera y mis llaves. Eso es práctico. ¿Has encontrado alguno que te guste? Vi algunos en línea, pero no estoy seguro del tamaño. Es importante conseguir uno que se ajuste a todo sin que sea voluminoso. Exactamente, quiero algo elegante pero funcional. ¿Has considerado los colores? Un tono neutro podría combinar con todo. Buena idea, estaba pensando en negro o azul marino. Esas son opciones clásicas. ¿Prefieres el estilo cruzado o de cintura? Creo que una bandolera me resultaría más cómoda. Lección 29. Historias del pasado. Hola Anna, todo era muy diferente cuando ella era joven. Escucharla fue como que la historia cobrara vida. Me encantan historias así, nos dan una idea del pasado. Absolutamente. Es fascinante escuchar acerca de los cambios a lo largo del tiempo. ¿Cuál fue la historia más interesante que escuchaste de ella? Habló de vivir sin tecnología. Era una vida más sencilla. Eso es tan intrigante, no puedo imaginar la vida sin teléfonos inteligentes. Bien. Es sorprendente cuánto han evolucionado nuestras vidas. Creo que deberíamos documentar estas historias para las generaciones futuras. Lección 30. Perspectivas históricas. Buenos días, Anna. ¿Sabías que este lugar fue liberado de un evento histórico importante? En realidad, ¿de qué se trataba? Se dedicó por completo a salvar la Unión sin guerra. Fascinante. ¿Cómo lograron hacer eso? Utilizaron esfuerzos diplomáticos para resolver las tensiones. Eso es impresionante. La comunicación es clave en la resolución de conflictos. Exactamente, en ese momento, había agentes insurgentes en la ciudad. ¡Wow! Debió haber sido una atmósfera tensa.
Sí, pero muestra el poder de la paz sobre la violencia. Lección 31. Toma de decisiones. Hola Anna, como gerente superior, ¿qué opinas sobre esta situación? Estoy de acuerdo. Traer una autoridad superior podría ayudar a resolver los problemas. Sí, a veces, una perspectiva externa es invaluable. Exactamente. Puede proporcionar nuevos conocimientos y soluciones. ¿Qué cualidades debemos buscar en esa autoridad? Deben tener experiencia y un buen historial en resolución de conflictos. Estoy completamente de acuerdo, es crucial para ganarse la confianza del equipo. Absolutamente. Una figura respetada puede unir y motivar al equipo. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunos candidatos antes de nuestra próxima reunión. Lección 32. Opciones universitarias. Hola Anna, ¿has oído hablar de la Universidad de Guelph? Sí. Es conocido por sus sólidos programas en agricultura y ciencias ambientales. Bien, ¿qué pasa con la Universidad de Waterloo? Esa también es una gran escuela, especialmente para ingeniería e informática. Absolutamente, también he oído cosas buenas sobre la Universidad Wilfrid Laurier. Sí, tienen un programa de negocios fantástico y una vida universitaria vibrante. ¿Cuál considerarías si tuvieras que elegir? Creo que me inclinaría por Waterloo por sus oportunidades cooperativas. Esa es una elección inteligente, la experiencia práctica es invaluable. Lección 33. Manejo del estrés. Buenos días Anna, he estado intentando respirar profundamente y hablar conmigo mismo de manera positiva para controlar el Genial. estrés. Esas técnicas realmente pueden ayudar a calmar la mente. Lo intentaré. ¿Qué más puedo hacer para sentirme más relajado? Podrías probar la meditación. Es excelente para la atención plena y la claridad. He oído hablar de eso. ¿Cómo empiezas a meditar? Simplemente busque un espacio tranquilo, siéntese cómodamente y concéntrese en su respiración. Suena bastante simple. ¿Meditas regularmente? Sí, trato de meditar unos minutos todos los días. Debería agregar eso a mi rutina. ¿Algún otro consejo? Lección 34. La tentación del chocolate amargo. Hola Ana, no pude resistirme a comprarme un poco de chocolate amargo. Hola John, el chocolate amargo es una elección deliciosa. ¿Qué te hizo elegirlo? Me encanta su rico sabor y los beneficios para la salud que ofrece. Eso es cierto. El chocolate negro está lleno de antioxidantes. ¿Tienes una marca favorita? Sí, disfruto de las marcas que utilizan un alto contenido de cacao, alrededor del 70% o más. Esa es una gran elección. Realmente realza el sabor. ¿Cómo sueles disfrutarlo? Me gusta saborearlo lentamente, a veces combinándolo con frutos secos o frutas. Eso suena delicioso. ¿Alguna vez has probado a utilizar chocolate amargo en recetas? Agrega una profundidad maravillosa a los brownies y pasteles.